Bueno, es el sonido que nos indica entonces que ya nuestra clase está siendo grabada. Como les decía, bienvenidos a cada uno de ustedes a nuestra nueva clase, a la tercera clase de raíces griegas y latinas de la filosofía. Tenemos programado aproximadamente 15 a 16 clases, así que rápidamente vamos a ir quemando los cartuchos, como se dice, pero evidentemente vamos a aprovechar al máximo cada clase, ya sea de forma sincrónica o de forma asincrónica. La vez pasada justamente en, en la clase asincrónica subí un pequeño video introductorio a nuestro tema. Como habrán notado los que de repente le dieron una lecturita al texto, esa es la temática que en el mayor de los casos, en la mayoría de los casos digo bien, vamos a estar encontrando. Son textos técnicos que de repente nos remiten un poco a veces a las raíces de las palabras, a la etimología e incluso a vocablos griegos propiamente dichos. Pero más allá de digamos, de esa característica, nosotros le vamos a dar el toque histórico necesario a nuestra asignatura porque eso es su fin. Recordemos que nosotros pretendemos entender en esta unidad en particular de qué modo el idioma griego, la lengua griega, fue evolucionando, fue desarrollándose y posteriormente convirtiéndose en la herramienta lingüística utilizada por los filósofos para la exposición de sus ideas. El tema que nos reúne en esta ocasión en general se titula Del griego común a los dialectos del segundo milenio, entiéndase, segundo milenio antes de Cristo. En primer lugar, vamos a dar una pequeña retroalimentación de lo que se abordó en la clase asincrónica. Veremos a qué llamamos griego común y me adelanto y les digo que hay algunos vocablos, algunos términos que deberíamos de repente anotar, conceptualizar bien y delimitarlo cronológicamente para que podamos tener el panorama completo de la evolución de la lengua griega. Porque como les decía en la clase introductoria, no es lo mismo hablar de la lengua griega en el siglo II antes de Cristo que hablar, por ejemplo, en el siglo X antes de Cristo o de repente en los primeros siglos posteriores a la era cristiana o de la era cristiana. Porque si bien es cierto, solemos hablar de forma genérica del griego antiguo, en realidad esa denominación griego antiguo no es una denominación muy precisa y no logra definir todas las características y todos los cambios que el idioma griego ha venido experimentando desde la más remota antigüedad. Y justamente el griego común es uno de esos conceptos que debemos manejar muy bien. Variantes dentro de este griego común. En el punto 4, la llegada de los primeros griegos, en este caso Gor significa griego oriental. Este también es un concepto que hay que definir bastante bien. GOR es, digamos, el símbolo que se le aplica al griego oriental, que es el griego propiamente dicho, que se introduce en la península de los Balcanes y que con sus evoluciones posteriormente van a ser utilizados por los filósofos y los griegos en general. Después está el griego occidental, el griego de los dorios, que se introduce más tarde. Es también un vocablo que debemos delimitar bastante bien. Y un panorama del griego y las lenguas no griegas en el segundo milenio. También es un tema que vamos a ver. Entonces,
Nuestro propósito en esta clase en particular es comprender cómo van surgiendo los dialectos en el segundo milenio antes de Cristo y, como siempre, asumir ese compromiso con la calidad y la utilización eficiente de las tecnologías de la información y de la comunicación. Estamos siguiendo este material bibliográfico, Historia de la lengua griega, de Rodríguez Adrados, muy interesante, por cierto. Bueno, esto habíamos visto la vez pasada en nuestra clase asincrónica, que en primer término debemos definir bastante bien y determinar esa diferencia entre lo que es un idioma o una lengua y lo que vienen a ser los dialectos. No siempre es fácil, digamos, precisar con claridad. Se presta muchas veces a ciertas dudas, a ciertas confusiones, porque nunca falta el que comienza a analizar de un modo un poco más profundo y dice, ¿y por qué esto no es una lengua y por qué es un dialecto? O viceversa, como por ejemplo ocurre con el guaraní. A veces nosotros saltamos de nuestra silla cuando escuchamos que algunos dicen el dialecto guaraní, ¿verdad? Mientras que para nosotros es un idioma guaraní, una lengua guaraní y cosas por el estilo. Y eso se aplica ya sea al guaraní y a la historia de muchas otras lenguas. Básicamente, un idioma o una lengua viene a ser un sistema de comunicación verbal. Entonces, este sistema de comunicación verbal es utilizado por una comunidad o por una sociedad en particular o por un conjunto de sociedades. Esta lengua está compuesta evidentemente por una serie de símbolos fonéticos y eventualmente también gramáticos que son utilizados para transmitir información, pero no solamente eso. Sabemos que la lengua no solamente sirve para la comunicación de la información, sino también para la transmisión de la cultura. A través de la lengua podemos decir, sin temor a equivocarnos, que se produce también esa transmisión de la cultura. Ahora, dentro de una lengua podemos encontrar variantes regionales que se han ido formando de repente gracias a factores históricos, geográficos, sociales, políticos, etcétera, y que con el tiempo se convierten en una especie de una manifestación de esa misma lengua, pero con unas características distintivas que las hacen, en cierto sentido, únicas. De ahí hablamos entonces de los dialectos como las diversas formas en las que se puede manifestar una misma lengua, teniendo en cuenta, como les decía, especialmente diferencias geográficas o regionales. Si pudiéramos de repente graficar, podríamos decir que de una lengua se parten a diversos dialectos e incluso que dentro de un dialecto, como en este caso el dialecto A, podría dividirse en un subdialecto. Ahora bien, ¿hasta qué punto un dialecto permanece como tal y luego ya se convierte en una lengua propiamente dicha? Eso también es un tema interesante, porque, por ejemplo, eh, el dialecto ático, que es un dialecto dentro del griego oriental, es el dialecto que terminó expandiéndose por toda Grecia y gran parte de la región mediterránea. Y ese dialecto ático es el que va a dar lugar a una lengua conocida como la lengua koiné o la lengua general. Entonces, fíjense que, por un lado, se inicia como un dialecto, pero posteriormente ya se constituye en una lengua con sus características bien distintivas. Pero estos son dos vocablos que debemos de repente precisar bastante bien para que podamos entender
lo que lo que estamos viendo y lo que vamos a seguir viendo sobre esta historia de la lengua griega. Los que pudieron ver el material audiovisual habrán encontrado ya que, en primer término, debemos hacer una especie de árbol genealógico, por decirlo así, una filiación de la lengua griega propiamente dicha. Y si hacemos una conexión, un nexo a través de los diversos estudios filogenéticos de repente y lingüísticos, nosotros encontramos que el griego, en última instancia, pertenece a una gran familia lingüística conocida como familia lingüística indoeuropea. Ahora bien, no existen vestigios escritos de este indoeuropeo primitivo, conocido como IE1, o IE directamente es el símbolo que se utiliza para designar a este indoeuropeo primitivo. Pero básicamente se parte de la hipótesis de que aproximadamente o desde el quinto milenio antes de Cristo, entonces diversas hordas nómadas traen a Europa una serie de lenguas, un conjunto de lenguas que en su conjunto, valga la redundancia, recibían el nombre de indoeuropeo primitivo. Pero como les decía, no existen vestigios, pruebas escritas de estas lenguas, pero haciendo estudios retrospectivos, analizando, comparando de repente las diversas lenguas entre sí, se parten de que en algún momento todas ellas provinieron de esta familia lingüística conocida como familia lingüística indoeuropea. Ahora bien, este indoeuropeo con el tiempo se va a sufrir una serie de cambios, una serie de evoluciones que nuestro texto justamente menciona como el indoeuropeo 2, el indoeuropeo 3, posteriormente el indoeuropeo 3 se ramifica en el indoeuropeo 3A, en el indoeuropeo 3B. Todas estas clasificaciones responden a su vez a ciertas características que tienen entre sí las lenguas europeas. Por decirlo entonces, si vamos a ubicar cronológicamente al indoeuropeo primitivo, estamos hablando desde el quinto milenio antes de Cristo. Mientras que el indoeuropeo 2, que no nos interesa demasiado porque no es de ese grupo específicamente que parte el griego, sino otros idiomas, como enseguida también les voy a estar mostrando, pero es el indoeuropeo 3 el que a nosotros nos interesa. Y la bibliografía que estamos siguiendo nos indica que este dialecto, fíjense que la denominación que utiliza nuestro autor es un dialecto indoeuropeo, el IE3, del que después van a surgir el griego y otras lenguas, evidentemente, ya se hablaba en la región geográfica que podemos ubicar al norte del Mar Negro y también al sur de los Cárpatos, con un sistema montañoso europeo, en torno al tercer milenio antes de Cristo. Pero aquí estamos todavía muy lejos de hablar del griego propiamente dicho. Es interesante entender, aquí estamos hablando de repente de dialectos indoeuropeos que van a dar surgimiento a muchas lenguas europeas. Este indoeuropeo 3, que podemos ubicar desde el milenio 3 antes de Cristo, como pueden ver, se divide posteriormente en el indoeuropeo A, 3A, y de este indoeuropeo 3A es el que va a proceder, por ejemplo, idiomas como el griego, el traco-frigio, el armenio, el indo-iranio y entre otros. Mientras que una ramificación posterior
va a dar lugar a otras lenguas, como por ejemplo el eslavo, el germánico, el latín y el celta. Entonces, en última instancia, todas estas lenguas tienen un antepasado en común, evidentemente. Todas ellas son lenguas indoeuropeas. Hay muchas otras lenguas en Europa y en Asia que no forman parte de esta gran familia lingüística europea. Ustedes pueden encontrar eso en Internet, las diversas familias lingüísticas euroasiáticas, pero una de las más importantes, si no la más importante, es la familia lingüística indoeuropea. Entonces, es de este grupo 3A específicamente el que va a surgir el griego que a nosotros nos interesa. Aquí les comparto, por ejemplo, un mapa. Quiero que fijen la mirada, la atención y puedan distinguir algunos de los idiomas que estamos señalando, algunas de las lenguas que estamos señalando. Por ejemplo, como les decía, del indoeuropeo 2 aparecen las lenguas anatolias, como el hitita o etita, luvita, también el idioma tocario. Algunos de estos idiomas se pueden observar en el mapa. No todos estos idiomas siguen hasta la actualidad, evidentemente, y todas ellas han sufrido transformaciones. De ese indoeuropeo 3A proceden del griego, traco-frigio, armenio, indo-iranio, como hemos señalado, y del 3B el eslavo, el germánico, latín, celta, entre otros. Entonces, esta es la ubicación del idioma griego dentro del conjunto de lenguas llamadas indoeuropeas. Esto hemos presentado de una forma concisa en nuestra clase asincrónica. Muy bien. Ok. Más tarde les voy a mostrar un esquema que me gustaría que le puedan hacer una captura de pantalla, una toma fotográfica, porque me parece que les va a servir para tener un panorama más claro de la evolución de las lenguas indoeuropeas y por sobre todas las cosas de lo que a nosotros nos interesa. Estamos partiendo desde muy lejos, evidentemente, para que podamos entender también la raíz de esta lengua griega, porque no es solamente por hacer historia, estimados estudiantes, sino por sobre todas las cosas para entender esas similitudes que existen, no solamente, digamos, en términos de vocablos, sino en términos gramaticales, en términos de estructuración de las oraciones, etcétera, entre las lenguas europeas, que claro está, no vamos nosotros a desglosar en esta asignatura porque no es nuestro propósito. Bueno, tampoco es mi área, dicho sea de paso, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí, todavía dentro de esta retroalimentación, es conveniente ubicarnos muy bien cronológicamente. Estamos ya en el inicios del segundo milenio antes de Cristo. En el segundo milenio antes de Cristo. Cuando se da apertura, poco antes, poco después de este segundo milenio antes de Cristo, nosotros encontramos el ingreso del griego en territorio griego. Fíjense lo paradójico, ¿verdad? Porque uno de repente puede pensar que el griego como tal surge allí en Grecia, ¿verdad? Surge lo que sería el territorio griego, la península balcánica. Sin embargo, la lengua helénica, de hecho que ellos no le dicen griego ni cosa parecida, sino helénica, que es el idioma helénico. Entonces, este griego, que es el griego que a nosotros nos interesa de forma bien particular. ¿Y por qué nos interesa de forma particular? Porque es de este griego, del griego oriental, del Gor, fíjense, anoten bien esto, es del griego oriental
del que van a proceder los dialectos que más tarde van a utilizar los filósofos para la exposición de sus ideas. Y claro está que los griegos en general van a estar utilizando en ese contexto. Es el griego oriental. Porque hay otro griego, que es el griego de los dorios, el griego occidental, va a llegar más tarde en territorio griego, alrededor de 1200 a.C. Pero tanto el griego oriental como el griego occidental comparten una raíz en común, que se da poco antes del año 2000 antes de Cristo. Es decir, poco antes del segundo milenio antes de Cristo, tanto el griego oriental como el griego occidental comparten una raíz en común. Y esa raíz en común todavía ocurre fuera del territorio griego, pero ya cercano. Y ese griego, que es la raíz común tanto de los dialectos que se van a formar dentro del griego oriental como del griego occidental, es el que se conoce como griego común. Griego común. Pero ojo, no confundir con el griego común del siglo IV antes de Cristo, que se conoce como la lengua koiné, que es totalmente ya otra cosa. Ese griego común es el que nos reúne en esta ocasión. Esto solamente es una pequeña introducción porque nuestro autor da ciertos avances en el tiempo, ciertos retrocesos y por lo tanto ya nos revelan algunas cosas, luego deja para más adelante otras. Pero es interesante entender entonces que es el griego oriental quien ingresa alrededor del segundo milenio antes de Cristo en los Balcanes, en territorio griego, y es este griego oriental el que va a dividirse posteriormente en dialectos que más adelante se van a expandir por varias regiones de digamos, del mar Egeo principalmente. Y que es el griego occidental el que se suma más tarde. El griego occidental también tiene sus dialectos que enseguida vamos a observar. Entonces por allí se produce el ingreso del griego oriental. Y entender entonces que el griego oriental y el griego occidental comparten una raíz en común poco antes del segundo milenio antes de Cristo, y esta raíz en común se conoce como el griego común. Entonces, hasta aquí, en primer término, las hordas nómadas entonces introducen un conjunto de lenguas indoeuropeas a Europa. En su conjunto, a su vez, estas lenguas constituyen el llamado indoeuropeo primitivo o indoeuropeo I. Hay una serie de cambios a lo largo de los siglos y a nosotros en particular nos interesa uno de los dialectos dentro de este conjunto de lenguas indoeuropeas, que es el indoeuropeo 3. Y este indoeuropeo 3, entonces, y más específicamente del 3A, que va a surgir el griego, ya se habla al norte, entonces, del Mar Negro y al sur de los Cárpatos. Esto habíamos visto nosotros desde el milenio tercero antes de Cristo. Ya en el segundo milenio antes de Cristo, fíjense que estamos dando un salto de nada despreciable de 1000 años y encontramos el idioma griego Gor, el griego oriental, ingresando entonces a Grecia desde el norte. Y más tarde el dialecto dorio, el griego occidental, que también ingresa a Grecia. Esto entonces desde el quinto milenio, esto de aproximadamente 3000 antes de Cristo, alrededor de 2000 y aproximadamente 1200 antes de Cristo. Hasta aquí la retroalimentación en unos 25 minutos aproximadamente. Bueno, creo que hemos aprovechado al máximo entonces lo que quizá no pudieron ver algunos, pero les invito una vez más
y como les decía en el grupo, todos estos contenidos están relacionados entre sí y necesariamente vamos a tener que acompañar esos materiales audiovisuales para una comprensión mejor de la misma. Entonces, hablemos ahora del griego común, del cual ya tenemos una noción. Este griego común es definida como una forma temprana, una variante temprana dentro del idioma griego. Es una forma temprana, digo bien, del idioma griego que surge poco antes del segundo milenio antes de Cristo al norte de Grecia. Este griego común no es todavía el griego que va a ingresar, eh, digamos, al territorio griego. Tampoco es el griego que se va a dividir en dialectos, pero es la madre de ese griego oriental que sí se va a introducir en el territorio griego entonces. El griego común no hay que confundirlo con el griego oriental, que ya señalé que es relativamente posterior y que ingresa en Grecia algo más tarde. Ahora, ninguna lengua realmente tiene unicidad en el sentido de que presentan variaciones. Inclusive, según nuestro texto, dentro de este griego común, más allá de que era un idioma hablado por un grupo importante, en realidad también se encontraban ciertas variedades dentro incluso de este llamado griego común. Y dentro de este griego común es lo que más adelante se va a dividir el grupo de los dorios y el grupo del griego oriental. Sin embargo, ¿por qué hablamos de un nuevo o de una forma temprana del idioma griego? Porque ya tenía ciertas innovaciones exclusivas y únicas. Es lo que les decía, entonces no hay uniformidad dentro de una lengua, principalmente si se trata de una lengua hablada por grupos nómadas y no solamente que tenían las características de ser nómadas, sino también no tenían entonces la escritura. Entonces, al carecer de escritura, evidentemente los cambios no eran demasiado sistemáticos y resulta un tanto difícil darle un seguimiento a las evoluciones y a los cambios que se fueron dando. Fíjense nomás, seguramente los cambios importantísimos que se dieron dentro del idioma guaraní en tiempos prehispánicos. Pues nosotros tenemos de repente mayores registros del guaraní colonial, pero ni siquiera nos imaginamos de las diversas variaciones y de los cambios sufridos por el idioma guaraní a lo largo de su existencia. Eso solamente para de repente eh, pensar un poquitito en que toda lengua, y más todavía si es una lengua sin tradición escrita, los cambios se dan y no se dan de una forma muy sistemática. Nuestro texto también nos habla que en este griego común se observan ciertas variaciones que posteriormente van a ser distinguibles en el griego oriental. Este griego oriental que se introduce, como ya hemos visto, alrededor del año 2000 antes de Cristo. Ahora, ¿cómo sabemos de la existencia o cómo sabemos de repente de las características de este griego común? Y tenemos algunas fuentes escritas a los cuales podemos remitirnos y que son justamente los textos de Homero, la Ilíada y la Odisea, también en el dialecto micénico, un dialecto hablado en el territorio griego, y otras formas posteriores del griego. Entonces, algunas de esas variaciones, según nuestra fuente, pueden ser observadas allí. Bueno, dentro de este griego común, entonces, se van distinguiendo dos principales grupos, el griego oriental y el griego occidental, siendo el griego oriental la que se introduce en Grecia en el segundo milenio antes de Cristo. Este
punto se titula entonces de la llegada de los primeros griegos, Gor, a la llegada de los dorios, Gok. La idea principal en este caso es poder un poco entender lo que ocurre con la lengua griega desde el segundo milenio antes de Cristo. Porque sin lugar a dudas, los dialectos del primer milenio son muy bien conocidos. El dialecto jónico, el dialecto ático, el dialecto eolio, son dialectos muy, pero muy conocidos por los documentos justamente existentes de la época. Ahora bien, poco conocemos de las características del griego desde su introducción a la península de los Balcanes. Poco conocemos, pero conocemos, y como les había dicho, conocemos a través del griego micénico, que es una variante también del griego, a través de las obras de Homero y a través de ciertos estudios retrospectivos realizados a partir de los dialectos del primer milenio. Es decir, analizando dialectos del primer milenio, se van llegando a ciertas conclusiones de cómo era entonces el griego en el segundo milenio antes de Cristo. Esta etapa del griego en el segundo milenio antes de Cristo se inicia justamente con la entrada de los mismos en torno al año 2000 antes de Cristo y concluye ciertamente no antes de finalizar el primer milenio, sino con la invasión de los dorios en el 1200 antes de Cristo y los cambios políticos generados justamente con esta incursión de los mismos. Bueno, ¿qué ocurre casi ya al final del segundo milenio antes de Cristo? En Historia de la Civilización, nosotros habíamos visto que uno de los primeros estados propiamente dichos que se desarrollaron en la región de los Balcanes fue Micenas, un reino sumamente importante, poderoso en su momento, pero que posteriormente colapsa a raíz de conflictos internos y esto después con las invasiones dorias evidentemente ya llega a su derrumbe. Entonces, cuando llegamos a finales de este segundo milenio, el griego se hablaba por sobre todas las cosas, en, digamos, en la Grecia continental. Tenía muy, muy escasa, muy limitada presencia fuera de esta Grecia continental. Y esto es un dato importante porque 5 siglos más tarde nosotros vamos a ver una expansión tremenda de la lengua griega y de la cultura griega en todo el Mediterráneo, y eso lo vamos a ver nuevamente. Ya habíamos presentado brevemente en Historia de la Civilización, pero vamos a ver esa expansión tremenda y el griego se convierte en una lengua mediterránea propiamente dicha. Pero cuando se va cerrando el segundo milenio antes de Cristo, entonces, por sobre todas las cosas, estamos hablando de una presencia en la Grecia continental, en la península de los Balcanes propiamente dicha. Ahora, tenía presencia en otras zonas, en otras islas en particular, como por ejemplo la isla de Chipre, que tenemos aquí debajo mismo de la península de Anatolia.
está señalada con la letra A, para que puedan observar. También en Creta, señalada en nuestro mapa con la letra B, y en la isla de Lemnos. En Asia, en otras regiones que posteriormente va a abarcar, estamos hablando de una presencia probablemente muy, pero muy minoritaria. Y esa era la realidad entonces vivida por la lengua griega cuando se va cerrando el segundo milenio antes de Cristo. Y hablar de griego, en este caso, es hablar por sobre todas las cosas del griego micénico, antes de que se inicie el primer milenio. Ahora, en el primer milenio ocurre el milagro, por decirlo así. En el primer milenio antes de Cristo, este va a ser el periodo de mayor transformación de la lengua griega. Para ese entonces ya había ingresado también el dialecto, el grupo de los dorios, el griego occidental, recordemos, también ya había ingresado y va a dar lugar a nuevos dialectos. Pero los primeros dialectos que encontramos dentro de lo que se llama región de Grecia, fíjense que hablar de Grecia, y esto ustedes ya lo saben, no es hablar de una entidad política en particular, sino de una región en donde se desarrollaron diversas ciudades-estados, ¿sí? Entonces, que por sobre todas las cosas, más que una unidad política, tenían una unidad lingüística cultural. Bueno, cultural lo digo y ya absorbe también a lo lingüístico. Entonces, dentro de esta región de Grecia, nosotros vamos a observar en el primer milenio antes de Cristo la aparición de diversos dialectos dentro del grupo del griego oriental y así también dentro del grupo del griego occidental. Se van a dividir en diversos dialectos y recordemos, como habíamos definido al principio, que un dialecto viene a ser entonces una especie de variante dentro de una lengua y que estas variaciones responden por sobre todas las cosas a una especie de cierto aislamiento geográfico, ¿no? Entonces, en el primer milenio antes de Cristo vamos a encontrar la aparición de estos dialectos que a nosotros nos interesa. Hubo épocas incluso, dice nuestro autor, que estos dialectos parecen ser que llegaron a una especie de aproximación, de unificación, para posteriormente de nuevo encontrar grandes variaciones entre ellas. El primer milenio antes de Cristo también va a ser el periodo del surgimiento de las llamadas lenguas literarias, es decir, las lenguas utilizadas por sobre todas las cosas para la comunicación escrita. Estas lenguas literarias se diferenciaban a su vez de la lengua hablada o de la lengua popular. Las lenguas literarias también serán objeto de estudio en nuestra asignatura. Y tras las conquistas de Alejandro Magno, del rey macedonio, cuya historia también hemos visto en Historia de la Civilización, tras la conquista de Alejandro Magno, en primer término vamos a encontrar antes de eso que el dialecto ático es el que va a salir, digamos, victorioso y es el que va a ser utilizado por la mayoría de los filósofos. Y de este ático, en la época helenística, es decir, posterior a las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo, vamos a encontrar el surgimiento de una lengua común, de una lengua general que se conoce como la lengua griega
koiné o la lengua griega helenística. Y es este el griego que va a ser utilizado por mucho tiempo y en muchas regiones. Por ejemplo, nosotros solemos decir que la Biblia se escribió en griego, en arameo, ¿verdad? Por decir algunos de los idiomas. ¿Cuál es el griego? ¿Cuál era el griego que utilizaban para la escritura en aquellos tiempos? Era el griego koiné. No el griego ático, no el griego jonio, no el griego oriental, no aquel griego común del segundo milenio antes de Cristo, y tampoco el griego moderno, ni el griego bizantino, que va a tener sus propias características. O sea que la lengua griega ha sufrido cambios sumamente importantes. Y claro está que cada uno de estos cambios también obedece a las características propias de la etapa precedente. Lo que quiero decir con esto es que la lengua koiné va a ser la lengua griega, digamos, que va a marcar el nacimiento de lo que posteriormente se va a conocer como el griego moderno, incluso el griego contemporáneo. Bueno, retrocediendo un poquitito en el segundo milenio, ya que vamos a tratar de otro tema de una forma más concisa, los autores refieren que había lenguas no griegas en el segundo milenio antes de Cristo y que el griego tuvo contactos con estas lenguas y que la influencia de estas lenguas no griegas también pueden ser percibidas en este idioma. Por ejemplo, nos dice que a partir del año 2000 antes de Cristo, los griegos se establecen en Grecia, esto ya lo sabemos. Ya en el primer milenio antes de Cristo, Grecia está helenizada en términos lingüísticos, pero persisten numerosos elementos no griegos entonces en la toponimia, en la descripción de las regiones y también en el vocablo en sí, en el léxico. Esto podemos observar en algunos autores como Homero, el Aedo, ¿no? Poeta, el Heródoto, en este caso historiador, Tucídides también, Estrabón, un geógrafo, Calístenes, todos ellos hacen referencia a poblaciones no griegas que habitaban la región en épocas arcaicas y que dejaron su influencia en la lengua griega. Bueno, con esto casi vamos terminando. Y esta es la diapositiva que de forma completa me gustaría que pudieran capturar o tomarle una foto. Ya dejamos de señalar el indoeuropeo primitivo, ¿verdad? Que es el que introducen las diversas hordas nómadas, los diversos pueblos nómadas desde el quinto milenio antes de Cristo. Su existencia es hipotética, no probada por vestigios escritos, no se tienen, pero sí haciendo comparaciones de las diversas lenguas. Pasamos al indoeuropeo 2 porque no es el indoeuropeo que nos interesa de forma particular, porque no es el que da origen en el futuro a la lengua griega, y nos centramos en el indoeuropeo 3. Algunos autores incluso señalan como el protogriego, porque es de este indoeuropeo 3 que ubicamos en el tercer milenio antes de Cristo, es el que surgirá el griego y otras lenguas, y que ya se habla al norte del Mar Negro y al sur de los Cárpatos. Recordando siempre que este indoeuropeo 3 se va a dividir en el indoeuropeo 3A, que es del cual sale el griego, y en el 3B, del cual salen otras lenguas como el eslavo, el germánico. En realidad estos son grupos de lenguas nuevamente.
pero no vamos a avanzar demasiado en esos puntos. Así también, ya poco antes del segundo milenio antes de Cristo, encontramos este griego común, evidentemente con vestigios aún de su grupo, pero así también con ciertas innovaciones y características propias. De este griego común vamos a encontrar el griego oriental, que se introduce alrededor de 2000 a.C. en Grecia, y el griego occidental, que se va a introducir más tarde. Este griego occidental es el griego de los dorios, es el dialecto dorio. Por eso nos dice hacia el 2000 a.C., ingreso del griego a la Grecia continental, y hacia 1200 a.C. ingresa el dialecto dorio. Y me gustaría que puedan también mirar esta pequeña línea de tiempo que se ubica aquí en la parte final de la diapositiva, en la parte inferior, para que puedan relacionar con qué civilización o qué civilización existía en ese momento en la región. Cuando los griegos o cuando el griego propiamente ingresa allí, nosotros ya teníamos entonces el estado de Micenas. Este Micenas incluso tiene su apogeo entre el 2000 y el 1000, la civilización minoica. La minoica es la civilización cretense que está al sur de los Balcanes, minoica. Esto tiene su apogeo entre el 2000 y 1450, hasta que un desastre natural, posiblemente la erupción de un volcán que generó un enorme tsunami, terminó destruyendo, llevando a su colapso repentino. Esto ustedes recordarán que lo hemos visto también en historia de la civilización. Mientras que tras el ingreso de los griegos orientales, más adelante se va a desarrollar la llamada civilización micénica, esto sí, entre el 1600 y el 1100 a.C. Ínterin a todo esto ingresan los dorios, que van a dar un golpe fuerte en la región, y se va a iniciar un periodo de la historia griega que se conoce como la Edad Oscura. Esta Edad Oscura iría entre el 1100 y el 750 a.C. Y desde esta, llamémosle, Edad Oscura en adelante, iremos observando la aparición de los diversos dialectos. ¿Cuáles fueron esos dialectos o cuáles son esos dialectos? Dentro del griego oriental, el dialecto jónico ático, que podemos tomarlo como un conjunto o muchas veces separado. Luego tenemos el dialecto arcadio chipriota. Cronológicamente podríamos ubicar alrededor del 300 a.C. Y el dialecto eolio entre los siglos 8 y 3 a.C., mientras que el jónico ático ya tiene una existencia anterior desde el siglo 9 a.C. Y del griego occidental, recordando que se introduce desde el siglo 12 a.C., tenemos el dialecto dorio propiamente dicho y el griego del noroccidente. El periodo de la Grecia clásica va entre el 500 y el 338, año en que se produce la conquista por parte de Alejandro Magno y se da inicio a la Grecia helenística. Y es en este periodo de la Grecia helenística que la lengua koiné se va a destacar. Pero en primer término, entonces, en el primer milenio, el griego se escinde en varios dialectos diferentes y también aparecen las llamadas lenguas literarias que vamos a estudiar más adelante desde el siglo 8 a.C.
Y ya en el siglo IV antes de Cristo hay una unificación final de la lengua griega. Eso es el punto principal aquí también, que hay una unificación. Es el griego que sobrevive, es el dialecto que sobrevive, es la lengua que se forma y es la lengua que se difunde. Y esto desde el siglo IV antes de Cristo. Insisto, la lengua koiné debemos tomar como una unificación final a partir del dialecto ático, y este es el que sella el destino del idioma griego en las épocas posteriores. La lengua koiné, entiéndase como una lengua común. Y la lengua koiné es la que con el tiempo va a dar lugar al griego moderno. Si tienen algún comentario sobre esta representación en particular antes de pasar a nuestras conclusiones, o algún parecer, estimados estudiantes. Profe, Sí, Damián. o sea, quiero hacer un comentario, no sé si hacer medio escabellado, o sea, el griego, Grecia en sí, digamos, ese territorio, tanto continental como la parte del mar, ¿verdad? Uh-huh. Y el idioma koiné, o sea, digamos, la lengua o el dialecto puede ser, koiné que sobresale, ¿verdad? Sí, es la lengua porque Sí. es, digamos, digamos, una unificación a partir de un dialecto existente que es Bueno, el dialecto ático. todo dentro de ese territorio que, digamos, la Grecia, ¿verdad? Que se vendría a ser la Grecia. Y mucho más porque recordemos que Alejandro Magno había conquistado extensos territorios y el griego se expandió en todos esos territorios y es justamente el griego koiné el que se expande. Ok, y me viene más a la mente también el tema del español en sí. Nosotros decimos español, pero Uh-huh. dentro del territorio, digamos, de la península ibérica, se hablaba ya sea el portugués, el gallego, el catalán, pero al final de todo, hablar en el idioma español porque corresponde a ese territorio español, ¿verdad? Entonces, Recordemos. se podría más o menos hacer esa asimilación. O sea, es Sí. un comentario que me ha quedado, estoy ignorante en eso, ¿verdad? Sí, en este caso también, por ejemplo, hablar de portugués, hablar de español, ¿verdad? Es hablar de un grupo distinto, en este caso de idiomas, que es el grupo de los idiomas romances que tienen un enlace con el latín, por lo tanto son ¿verdad? Posteriores. Claro, Son no, posteriores. no, quiero hacer más esa asimilación, tanto territorial, Uh-huh. no digo que proviene del griego, yo sé que proviene de repente Sí, de la lengua romance. del latín, ¿verdad? Sí, sí. Pero viendo nomás la cuestión territorial Sí. y como que vemos varias épocas, digamos, de ese proceso de lengua hasta que Uh-huh. llega al koiné, quería más o menos asimilar eso, ¿verdad? Hacer más o menos Sí. una comparación, ¿verdad? Si se podría Y, hacer ese caso, ¿verdad? claro, y tiene en este caso, sigue siendo un idioma griego con características, digamos, distintivas que heredan de los dialectos anteriores. De ahí también esa expresión griego. De hecho, de igual modo, Damián y compañeros, eh, esa denominación de idioma griego es una denominación nuestra, porque ellos directamente le llaman dialecto helénico, ¿verdad? Helénica dialécticos o dialectos, ¿verdad? Entonces, ciertamente nosotros hablamos de un idioma griego haciendo alusión a su territorio, ¿cierto? ¿Algún otro comentario? ¿Se imaginaban de repente todo esta ramificación de la lengua griega? Es, Profe, permiso, buenas tardes, sí, buenas adelante, noches. Iván. A mí me gusta que hayas incorporado esta línea del tiempo ahí en la parte inferior de la diapositiva Ujú, para tener en cuenta especialmente esa parte histórica, política, también que está estudiado, ¿verdad? ¿cierto? Para complementar, está buenísimo. Y es Gracias, bastante completo. sí, gracias, Iván. No sé si ustedes tienen todavía acceso
a Historia de la Civilización en su plataforma, pero una de esas clases por ahí, cuando estudiamos a los griegos, hay mayores informaciones al respecto. Lo interesante de todo esto es que al final de cuentas terminamos usando todo lo que hemos visto en asignaturas anteriores y de repente paralelas. Silvana, ¿querías decir algo? Sí, sí y no. Profesor, es muy ilustrativo, sí, realmente la forma como se pone aquí en esta representación gráfica me ayudó bastante a coordinar mis ideas. Tengo justamente un sistema visual de aprendizaje. Muy O bien. escribo y voy anotando o veo así las láminas, ¿verdad? En su tiempo. Y Sí, justamente sí, como Iván puso, así también pensé, ¿verdad? La ubicación de las civilizaciones para poder ubicar en qué tiempo ocurrió eso. espectacular. Vamos a Y hacer me esto. acuerdo de las clases de la que mencionaste, la historia de la civilización que mencionaste, algunos términos. Sí, 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 sí. Es todo muy nuevo para mí, estoy aquí cocinando, asimilando, pero me gusta. Está bien. Gracias, Silvana. Y bueno, vamos a... Sí, Francisco. ¿Qué tal, profe? Bien, gracias. Profe, como para cerrar la idea, o sea, para tener una idea general, como Sí. los compañeros están diciendo, este mapa teórico, histórico que nos mostraste ayuda a encerrar bastante las ideas. Pero tengo como para terminar de enganchar esta edad oscura, profe. ¿A qué hace Ujú. referencia? Y hace referencia a una situación, bueno, en primer término, es interesante señalar que estas denominaciones, eh, digamos, son retrospectivas. En primer término, eso es muy fácil deducir. Y por otra parte también, digamos, son comparativas, ¿verdad? Más o menos podemos hacer aquí una contraposición entre la Grecia clásica, caracterizada por sobre todas las cosas, por el esplendor en términos políticos, en términos artísticos, culturales, filosóficos, ¿cierto? Pero es interesante entender que en esta edad oscura hay una serie de situaciones demográficas y económicas, Francisco, que hacen que los historiadores le den esa denominación. Fue una época muy difícil, una época en donde, por ejemplo, la población griega incluso sufrió una regresión, es decir, hubo una regresión demográfica, hubo conflictos políticos, militares entre las ciudades. Hubo crisis económicas en el sentido de que, por ejemplo, la producción no bastaba para satisfacer las necesidades de la población. Y todas esas características hacen que los historiadores, o hicieron que los historiadores le denominaran una edad oscura, una época, digamos, bastante complicada en términos políticos, económicos y sociales, pero no evidentemente en su totalidad, porque ya en esa época más o menos vamos a tenerle, por ejemplo, a Homero. Entonces, esa es la, digamos, esa es la razón por la que se denomina así a este periodo, Francisco. No sé si te respondí la pregunta. Sí, profe. Súper claro quedó. Es entonces como si fuese una etapa, un periodo en donde pasaron muchas cosas al mismo tiempo y difícil de agarrarse, por así decirlo, ¿verdad? Claro, y también hay que recordar que esa es la época que, digamos, viene a renglón seguido de la finalización de esta civilización micénica, ¿verdad? Porque hay un antes, que es justamente el esplendor del reino micénico, y hay también un después, que es el periodo arcaico inicial, pero por sobre todo las cosas clásicas. Entonces, teniendo en cuenta estas características de un periodo precedente y un periodo posterior, es lo que lleva a los historiadores a categorizarlo de este modo, ¿verdad?
Además, digamos, se tienen pocos datos, pocos registros de la época, digamos, pocos vestigios que nos ayuden a conocer a mayor profundidad este periodo. Es un periodo bastante complicado, bastante complejo, pero básicamente caracterizado por inestabilidades políticas, económicas y sociales, Francisco y compañeros. Esta es la Perfecto, llamada. gracias, profe. A vos por tu comentario. Bueno, Profe, entonces, excelente tu clase, profe. gracias, Lorena, gracias. En síntesis, entonces, el griego común, estamos hablando de una forma temprana del idioma griego. Esta forma temprana del idioma griego surge al norte de Grecia alrededor de 2000 a.C. No es todavía el griego oriental, no es el griego que se va a introducir a Grecia, sino es la raíz de la misma. Dentro de este griego común encontramos ya variantes, ciertas variaciones, ciertas características que incluso se observan en el griego oriental. También es interesante observar que dentro de este griego común surge el llamado griego occidental, el griego de los dorios, que se va a introducir más adelante. También vimos en el segundo milenio antes de Cristo, desde la llegada inicial de los griegos, alrededor del año 2000 a.C., hasta este colapso que recientemente señalamos, los reinos micénicos. Este es el periodo que nosotros definimos entonces como el griego del segundo milenio. Básicamente, cuando se cierra este segundo milenio, encontramos la consolidación del idioma griego en la Grecia continental. Fuera de ella es limitada su presencia. Ya en el primer milenio antes de Cristo tenemos una división del griego en diversos dialectos, tanto del griego oriental como del griego occidental. En algunos momentos estos dialectos se acercaron entre sí, posteriormente se diferenciaron nuevamente, y es el periodo en que surgen las llamadas lenguas literarias, que serán objeto de estudio en nuestra asignatura. En el primer milenio antes de Cristo, al final de las conquistas de Alejandro Magno, vamos a encontrar la unificación total del idioma griego a partir del dialecto ático, y esta es la llamada lengua koiné. La lengua koiné, que va a ser la base de las diversas evoluciones posteriores del griego hasta llegar al griego moderno. Vimos también que hubo presencia de lenguas no griegas en el segundo milenio antes de Cristo en la región, que dejaron su influencia, principalmente en la toponimia y en el léxico. Esto se puede observar en algunos escritos griegos. Y esto, historia de la lengua griega, tenemos entonces ya en plataforma un texto, tenemos algunos ejercicios y tenemos nuestra tarea 1 y 15 días el tiempo para su entrega. Les pido por favor que consideren que existe la necesidad de responder las preguntas conforme al material asignado. Y bueno, eso ha sido de mi parte por hoy, agradeciéndole a ustedes cada uno su presencia y deseándoles que sigan estando muy bien. Y no podemos agotar los temas, las explicaciones, pero todo lo que ha estado a nuestro alcance y un poquito más, en este caso les presenté en esta noche sobre el griego en el segundo milenio y en el primer milenio. Más adelante estudiaremos con mayor profundidad los dialectos del primer milenio y las lenguas literarias. De mi parte es todo, estimado estudiante. Muchas gracias. Si no hay alguna consulta, iremos cerrando nuestra reunión. Excelente, profe. Buenísima clase, gracias. Gracias, Iván. Buenas noches. Buen descanso. Buenas noches, profe. Gracias.
Buenas noches a Buenas todos. noches. Buenas noches, Muy buenas profe. noches. Entonces, Buen gracias. descanso.